La virtud de la studiositas y el vicio de la curiositas. Me gustaría muchísimo estar equivocado en mi convicción de que el segundo abunda mucho en los seminarios y la primera escasea sobremanera. Quizá en seminarios incluso donde se estudie mucho. No sé si exista, incluso ni si se la conozca y se la cultive, la virtud de la estudiosidad. Y creo que sí existe en todos sitios. Por eso hay pocas almas santas a partir de la vocación universal de todo bautizado a la contemplación infusa. Esto es, bueno, no es de fe, pero es doctrina del Santo Padre Arintero, de la que después se hacen eco los Garrigous y los Philippon en Francia, y los Rollo Marín en España, y los Armando Bandera. Bueno, todos estaríamos llamados a la contemplación infusa, por lo tanto, a la quinta morada. Es quizá, no lo sé, esto es aventurar, es quizá más frecuente de lo deseable que la mayoría de las almas consagradas se queden en la tercera morada, que son las de las almas muy concertadas, o sea, que visten bien, que rezan bien, que tienen su horario bien distribuido, pero que no está el amor para sacar de razón, dice Santa Teresa, porque no se llega a la contemplación por una mezcla de voluntarismo, de discurso meditativo fatigoso, de ciertos resabios de rigorismo semi-jansenista y por muchísima curiosidad, por la curiosidad. En este sentido me refiero a la curiosidad corralera, pueblerina, barriobajera, feminoide, pero aquí vamos a hablar más bien de la curiositas, como vicio opuesto a la studiositas. El estudio, si lo entendemos bien, el estudio de un seminarista, que es a quienes me dirijo, y por lo tanto el estudio de la filosofía, ya la palabra habla por sí sola, amor a la sabiduría, y el estudio de la teología, tratado de Dios, pues es una contemplatio veritatis. No es un trabajo más o menos sudoroso intelectualmente hablando. Es algo en principio, aunque después requiera un esfuerzo de la voluntad y una abnegación del propio gusto, pero es algo en principio placentero, deleitoso, fruitivo, porque es contemplación. Y la contemplación por su propia naturaleza es descanso. Por eso nunca acabamos de hacer bien la oración, porque ya en la misma expresión nos estamos traicionando. Faire l'oración, voy a hacer la oración, hacer la oración. Y la contemplación es otra cosa, es estarse amando al amado, porque es ejercicio de amor más que intelectivo, pero entra naturalmente el intelecto. Entonces, el estudio es contemplación de la verdad. El apetito sensible es atraído por el bien sensible. Recordemos aquel sermón de San Agustín. A un niño le ponen unas nueces y se va corriendo. Pues bien, el apetito de conocer es atraído por la verdad. Y la verdad, con mayúsculas, poseída como bien, produce ineluctablemente el gozo. Esto empieza a desarrollarlo y después lo perfila, como siempre sucede con muchísimas cuestiones, San Agustín, y después lo perfila Santo Tomás. Santo Tomás, en el cual me voy a basar, claro, conocéis seguramente ya esas cuestiones y os invito a leerlas directamente. La Secunda Secunde, las cuestiones 166 y 167 son a las que me voy a referir. Entonces Santo Tomás considera el impulso del hombre al conocimiento como que debe estar regulado por una virtud moral. Una virtud moral que está alejada tanto de la negligencia como de la curiosidad. Y esta virtud es la studiositas, que no es tanto una virtud intelectual porque no tiende a la ciencia,
en sí misma, sino que es una virtud moral, porque tiende al conocimiento, o sea, al ejercicio de aprender esa ciencia, no a la ciencia en sí misma. Y es genial, como son todas las suyas, además por su concisión matemática, la definición que da el Aquinate de la estudiosidad. Vehemens applicatio mentis ad aliquid. Una vehemente, una intensa, interesada aplicación de la mente a algo. Digamos mente, digamos alma. Ya sabemos que en latín es la misma palabra. Santa Teresa dice muchas veces: traiga estudio en acordarse de Jesucristo, por ejemplo. Yo traía estudio en no faltar a la caridad. O sea, no es ponerse a estudiar, es poner interés en algo. Bueno, ese tema puede ser conveniente. Lo estudiaré, decimos. Lo estudiaré no es que me voy a sentar en el buró, es que voy a poner interés en profundizarlo. Bueno, pues es una vehemens applicatio mentis. Estudio, del griego stoudeo, es esto justamente, aplicarse, entregarse, empeñarse, interesarse, afanarse, poner diligencia en algo, poner celo, poner ardor, poner alma. Y por tanto, la studiositas es eso, podríamos decir más coloquialmente, pasión por la verdad. No es la studiositas pasión por el deleite del mero conocer, sino es por la meta de lo que yo quiero conocer. Y por tanto, la studiositas es virtud hija de la cardinal de la templanza, porque la templanza, ya dice el término, atempera, templa, regula, y esto es lo que hace la estudiosidad. Modera el movimiento del espíritu por el placer de conocer. Lo dirige, lo orienta. Y al mismo tiempo que parte de la templanza, la virtud de las studiositas es parte de otra virtud más pequeña, ya no cardinal en este caso, la virtud de la modestia. Porque la modestia es hija también a su vez de la humildad. La humildad es lo contrario de la soberbia, que sabemos que es el afán desordenado de la propia excelencia. En cuanto hija de la modestia, la estudiosidad modera el movimiento del espíritu hacia la propia excelencia o hacia lo desproporcionado que no me corresponde. El conocimiento implica un doble bien, o sea, según el acto de conocer o según el acto del apetito. En el primer caso, pertenece a las virtudes intelectuales, ya lo hemos dicho antes, según el acto de conocer. Ahora, en el segundo caso, según el apetito que me lleva a desear conocer, pertenece a la estudiosidad, que repito, no es virtud intelectual, sino moral. Y entonces la estudiosidad es, al final, casi todo en la vida espiritual y en la vida humana, que es la misma, vivida en el espíritu. Pues al final casi todo se reduce a algo de lo que yo creo que tendríamos que acusarnos siempre en nuestras confesiones, en nuestros exámenes de conciencia, la pureza de intención, la rectitud de intención. La studiositas es la recta voluntad de aplicar mi potencia cognoscitiva a un objeto determinado. Entonces, la studiositas, ¿qué hace? Por eso nos interesa muchísimo esta virtud en la que tampoco creo que meditamos. La studiositas, por un lado, refrena el apetito desordenado de aprender, que puede ser muy desordenado, cuantitativa y cualitativamente. Y la studiositas lo refrena, lo modera, lo dirige, lo orienta, lo endereza. Y por otro lado, remueve los obstáculos que encuentra ese apetito mío para aprender. Obstáculos por exceso o por defecto. Y empecemos por las limitaciones biológicas del físico de cada uno. La salud, el cansancio, la mayor o menor inteligencia,
las vacilaciones, las inconstancias, la pereza y la negligencia, todo eso que nos hace a veces estudiar desordenadamente, a veces estudiar por soberbia, a veces no estudiar, a veces estudiar y dejarlo a la mitad, a veces ir saltando de cosa en cosa. Y todo eso es lo que modera y gobierna la estudiositas. Si el afán de conocer se vuelve contra sí mismo, el apetito de conocer se transforma en apetito de sí mismo. Y es, aunque resulte muy fuerte la expresión, pero antropológicamente es así. Entonces se convierte en un gozo contra natura, porque es un gozo contra la verdad. Si yo busco gozarme en mí mismo, estoy autoconstruyendo un círculo cerrado en mí mismo. No me estoy proyectando a la verdad, que es a la que yo debo tender buscándola, en sí, no en mí. Aunque después diga San Agustín, sí, in interiore homine habitat veritas, pero la verdad no soy yo. Y este pecado intelectual y apetitivo contra natura, pues es el pecado del inmanentismo moderno, que es una suerte de suicidio intelectual y que se vuelve contra sí mismo, no produciendo más que una permanente cosecha, perdón por la paradoja, cosecha de esterilidad y de contradicción, que es lo que produce el inmanentismo de hoy, absolutamente ayuno de metafísica y por tanto hacedor de una antropología enferma en su raíz. Y es un extravío total, gnoseológico, metafísico, que produce el enloquecimiento del hombre y de la sociedad. Y todo esto, al final, si vamos a analizar bien las causas, tiene en buena medida su raíz en el vicio opuesto a esta virtud de la studiositas, que es la curiositas. Dice Santo Tomás, curiositas quea cura dicitur. O sea, la curiosidad que es cuidado, como su propia palabra indica, su propio nombre. Podríamos hacer una paráfrasis porque el latín sabéis que es intraducible cuando es tan breve y tan sucinto. Curiositas quea cura dicitur. Curiositas que se dice por el cuidado, pero cuidado en el sentido de una suerte de obsesión, de cuidado desviado. También procede, si nos ponemos muy precisos etimológicamente, no solo de la palabra cura cure, que sabemos que es cuidado, sino del verbo querere, buscar. Pero en el caso de la curiosidad se trata de una búsqueda molesta, cansina, de una solicitud enojosa, casi aflictiva, podríamos decir. Según San Agustín y después Santo Tomás, que repito, como sabéis bien, es el que perfila siglos después, la curiositas no es más que una suerte de profunda concupiscencia. O sea, es una manifestación no de la concupiscencia, recordáis bien la doble concupiscencia y unida a la soberbia de la vida que escribe San Juan. No es tanto la concupiscencia de la carne, sino la curiositas es la concupiscencia oculorum, podríamos añadir, anime, porque es que he pecado por no haber dominado la vista. Y esto lo solemos identificar siempre con temas de la castidad, pero no se identifica con temas de la curiosidad. Y es en lo que se suele pecar con muchísima frecuencia, por no dominar la vista, ir barriendo todo según se va por la vida. Y es una concupiscencia oculorum, es un deseo de atrapar, de poseer, de dominar, y es un control. Siempre me ha llamado mucho la atención que en los 12 grados de humildad que enumera San Benito,
pone el primero de todos andar con los ojos bajos. Bueno, no entiendo yo tanto si para los monjes valdrá, pero no para todo el mundo. Yo siempre he interpretado eso como un mentís a la curiosidad. O sea, que el primer enemigo de la humildad es la curiosidad. El que no va con los ojos bajos, hay muchas maneras de no ir con los ojos bajos e ir modestamente, discreta y elegante y caballerosamente. Pero ir, como digo, barriendo todo con la mirada, y no solamente con la mirada, sino el deseo de aprehenderlo todo, al final, con H intercalada, sabéis, aprehender es dominar, es posesionarme, es controlar. Al final el curioso vive así, queriendo ser como Dios. Porque si yo quiero saberlo todo, lo que quiero es ser como Dios, si quiero dominarlo todo y si quiero controlarlo todo. Por eso dicen Agustín y Tomás que es una suerte de concupiscencia la curiositas. Es un apetito desmedido de conocer. Es una concupiscencia espiritual de los ojos del alma que procura el deleite del mero conocer como inmanente en sí mismo. Es el gusto por saber eso, nada más. San Agustín la llama a la curiositas morbo cupiditatis. Y nosotros repetimos la expresión cada vez que decimos, siempre de los otros, tal persona tenía una curiosidad insana, una curiosidad malsana. Como si una curiosidad pudiera ser bien sana o sana. Entonces sería estudiosidad. Pero si es curiosidad, es pleonasmo decir que es malsana. La curiosidad en sí misma es equivocada. Hablamos a veces, hay también analogías. Tiene una gran curiosidad intelectual, bueno, puede llevar buen fin. Si hablamos así como sinónimo de la estudiosidad, vale, pero no suele ser. Para Santo Tomás, el objeto propio de la curiositas es ea quead carnem pertinent. Y en esto se distingue, está en los antípodas de la estudiosidad. Porque la estudiositas va al provecho y a la elevación del espíritu. La curiositas, aunque sea para aprovisionarse de conocimientos intelectuales, es en beneficio del yo, por tanto, de la carne. El objeto de la curiositas no es tanto el conocimiento, sino el apetito de conocer en sí mismo. Y hay 4 motivos que vician y convierten en pecaminoso este apetito de conocer. Primero, si por estudiar temas menos útiles descuido lo necesario. Voy a aterrizar un poco en cuestiones más concretas y vamos terminando. Por estudiar temas menos útiles se descuida lo necesario. Esto es la frivolidad actual. La gente sabe muchas o pocas o determinadas cosas que no les interesan para nada, ni en orden a su salvación eterna, ni en orden a su crecimiento humano temporal, sino es una pura frivolidad, una pura superficialidad. Y no es difícil que también en el estudio de las ciencias, no digamos sagradas, pero eclesiásticas, caigamos un poco en esto. Y hoy con tantísimos medios de información que tenemos. Segundo motivo que vicia el apetito de conocer. Si aprendo de un maestro ilícito, dice Santo Tomás, o sea, los pseudosabios, estos serían hoy los medios de comunicación. Por eso, pues, la gente no sabe ni lo que es la estudiositas. Vive bombardeada por mentiras todo el día de los maestros ilícitos. Tercer motivo, si estudio la verdad de las criaturas sin ordenar mi conocimiento al Creador. Y estos son los estudios de los cosmólogos, desde Sagan últimamente y todo, pues el cosmos, y el Big Bang, el agujero y todas estas cosas, sin ordenarlo al Creador, está viciado ya el conocimiento. Cuarto motivo, si me empeño en conocer lo que supera mi capacidad, que lo pedimos en el Salmo 133, me parece, ¿no?
no pretendo grandezas que superan mi capacidad. No investigues lo que te excede, decía Santo Tomás al hermano Juan, que se empeñaba en ser un ratón de biblioteca y perdía mucho tiempo. No investigues lo que no te importa. Ciñe tu estudio a lo que te interesa. Bueno, pues la estudiosidad creo que es muy importante para un hombre que se dedica a estudiar las cosas de Dios. Porque en realidad, si no se convierte el estudio en oración, es un empeño voluntarista muy cansado, que si tengo poca inteligencia, porque tengo la que Dios quiere que tenga, y la que yo también cultivo y desempolvo, porque todo se ejercita, más bien la memoria, pero la inteligencia se puede elastificar también un poco. Pues si tengo poca inteligencia, pues al final el estudio es un martirio, y si tengo mucha inteligencia puede ser un vehículo de soberbia. Y entonces es amontonar o adquirir los conocimientos que pueda, y que eso hace que mi tiempo de estudio sea oración y que mi habitación sea un oratorio no menos sagrado que la capilla, y que todo eso tenga una proyección sobrenatural, no solo por las almas, que esto es secundario, tenéis que estudiar muy bien para prepararos. Esto es un argumento muy secundario, muy interesante, muy provechoso. San Gabriel de la Dolorosa no llegó a sacerdote y, sin embargo, sentado en su mesa de estudio en su pobre celda de pasionista, escuchaba voces que le decían: prepárate bien, te esperamos, somos las almas que te esperamos. Después no llegó a sacerdote. Como San Antonio María Claret no fue trapense ni jesuita, aunque lo intentó y sentía esa vocación. A veces Dios da deseos que no es que sean irrealizables, sino que son medios, vehículos para conseguir otros. Entonces, sí, por las almas hay que prepararse, por la Iglesia, para predicar, para resolver casos de moral en el confesionario, para escribir libros, todo lo que queráis. Pero lo primero que se hace en todo lo que hacemos en la vida es por nuestra propia santificación. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Yo no sé si me voy a morir esta noche y no voy a tener almas ninguna, pero la mía la voy a tener que presentar ante el Altísimo. Entonces, la caridad primera es por uno, buscar la propia santidad. Y en este sentido el estudio, pues si me hace gustar más a Dios, saborearle y amarle, de entenderle un poquito mejor, dentro de que a Dios más se llega no sabiendo que sabiendo, dice San Juan de la Cruz, la teología apofática, pero gustar más a Dios, saborearle, eso es el estudio, y así hay que entrar en él, y cambiaría mucho la impostación. Entonces, la estudiositas me hace crecer en vida interior, mientras que la curiositas, pues me hace un pueblerino grosero y con una mirada absolutamente chata sobre el mundo. Y buscar la verdad, con mayúsculas, crea y acrecienta en mí un hábito operativo bueno. La estudiositas supone, y esto es una maravilla, la contemplación temporal en esta vida, porque si estudiáis bien y estáis con el Tratado de Trinidad o incluso con un tema filosófico o litúrgico, pues tendréis muchas veces que interrumpir el estudio y dedicaros a decir un puñado de ejaculatorias o poneros de rodillas ante el crucifijo y decir una comunión espiritual, un Gloria Patri. En fin, eso es estudiar, no es solamente acumular, eso es una cosa naturalista, no tiene valor de eternidad. Y la estudiositas supone la contemplación temporal en esta vida y supone la contemplación final en la otra. Tanto más grados de gloria estaré adquiriendo aquí para el cielo si estudio más y mejor, no solo por el mérito del trabajo y el esfuerzo que me cuesta estudiar, sino porque está agrandando mi capacidad de recibir, mi potencia intelectiva y volitiva, el estudio. La curiositas desdeña la verdad porque no profundiza, solo quiere amontonar cositas, saltar, picotear, enterarse de todo, y noticias y opiniones, que son el grado ínfimo de la verdad, pero la curiositas no construye. Y la estudiositas subordina la acción, mientras que la curiositas subordina o aniquila la contemplación. No hay estudiositas sin recogimiento. Mira lo que dice uno de los mejores biógrafos de Santo Tomás, Spiazzi, dice sobre él: acción y contemplación eran para Tomás
los dos momentos de un único ritmo de vida. Orar, meditar, enseñar, predicar, escribir o dictar sus obras eran en él una secuencia de actos de vida a la vez contemplativa y activa que le permitían dedicarse continuamente al Opus Dei, no solo en el altar y el coro, sino siempre. Lo importante era no perder un solo instante ni distraerse de la unión con Dios. De manera que ahí tenéis las tres consecuencias de las studiositas. No perder tiempo, mientras que el curioso se pasa perdiendo la vida por muchos conocimientos que acumule. No perder tiempo, no perder la presencia de Dios y no caer en el activismo. Y termino con dos oraciones soberanas del Aquinatense, que una es la Oratio ad vitam sapienter instituendam, y la tenía más o menos localizada y espero que vuelva a aparecer. En esa oración dice el angélico: concédeme, oh Dios misericordioso, desear ardientemente, investigar sabiamente, conocer verdaderamente y realizar perfectamente las cosas que te placen a ti, como alabanza y gloria de tu nombre. Mirad qué secuencia: investigar, conocer, realizar. O sea, primero búsqueda, después conocimiento regulado por la estudiosidad, que solamente tiene validez en cuanto se orienta a la contemplación, y por fin la gloria extrínseca de Dios, a la cual se dirige todo estudio, toda búsqueda, toda contemplación. Vuélveme, oh Señor y Dios mío, obediente sin rebelión, pobre sin envilecimiento, casto sin corruptela, paciente sin murmuración, humilde sin fingimiento, alegre sin disipación, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso de ti sin desesperación, veraz sin doblez, obrador del bien sin presunción, capaz de corregir al prójimo sin aspereza, de edificarlo con la palabra y el ejemplo sin hipocresía. Dadme, oh Señor y Dios mío, un intelecto que te conozca, un amor que te busque, una sabiduría que te encuentre, una conducta que te agrade, una perseverancia que te atienda fielmente, una confianza que al fin te abrace. Esta es la oración para llevar una vida con sabiduría, ad vitam sapienter instituendam. Y la oración ante el estudio, bellísima, que la conoceréis seguro, luego de invocar a Dios creador, exclama el angélico: tú, Señor, que eres llamado fuente verdadera de la luz y de la sabiduría y principio supereminente, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí las dos oscuridades con las que he nacido, a saber, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y derrama en mis labios la gracia de tu bendición. Dame firmeza para entender, capacidad para retener, facultad y modo para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Pedid mucho esto siendo seminaristas, porque hay que pedirlo todos los días. Todos los días, y sentarse a estudiar. Yo me aprendí una que era a la Virgen, más resumida, de aquellos devocionarios antiguos de las abuelas. Oh María, Madre mía, trono de la sabiduría eterna, alcánzame la gracia de estudiar con aplicación, de aprender con facilidad y de retener con firmeza y seguridad, para gloria de Dios y santificación de mi alma. Amén. Esa es la que decía yo siempre, porque las oraciones tan largas luego me cansan mucho. Esa era más breve. Bueno, pues ahí está. Y ya termino del todo y pienso en aquella aparición de Fray Romano, que había sido colega de Fray Tomás de Aquino en París. Y era muy buen estudiante y se murió antes que Santo Tomás, y tenían los dos conversaciones muy interesantes. Y un día se le presentó y entonces le dijo Tomás: menos mal que has venido, me vas a solucionar una duda. Dime si Dios está contento de mí y de mis trabajos. Y le dijo Fray Romano: estate tranquilo, que está muy contento. Y de otra cosa más. Eso que hablábamos tantas veces aquí, acláramelo.
las ciencias adquiridas aquí abajo, ¿siguen allí en la gloria? Y le dice Fray Tomás, mira, ¿sabes lo que Fray Romano, ¿sabes lo que te digo? Que yo ya estoy viendo a Dios y eso ya no te lo voy a contestar. Tú sigue estudiando, ya veremos. Le dijo, tú sigue estudiando. Bueno, pues eso. Recuerdo por último un episodio de Santa Teresita con una de sus hermanas pasando por el convento ante una gran biblioteca y diciendo algo que me sorprendió mucho cuando lo leí por primera vez a mis 13 o 14 años. Qué pesarosa me sentiría de haber leído todos esos libros. Y le dijo su hermana, ¿pero cómo así? Y dijo Teresita, porque pienso que habría desperdiciado un tiempo que podía haber ocupado en amar a Dios. Eso tiene mucho que decirnos cuando deseamos haber leído todos esos libros, saber todo lo que dicen esos autores y dominar todos los extremos de la filosofía escolástica y saber todas las lenguas. Ojalá, cuanto más mejor, pero ¿es para que nos sirva a amar más a Dios? Muchas gracias.